Otro caso así muy actual en esto del aborto es como Naciones Unidas ha exigido a países concretos que favorezcan o que modifiquen sus leyes para permitir más abortos. Es el caso de Malta, un país pequeño, de mayoría católica, y resulta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha dicho lo siguiente, que hay que revisar su legislación sobre el aborto y considerar excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. O sea, ellos quieren ampliar cada vez más el aborto, pero se les recuerda que en cualquier caso no hay derecho a eliminar una vida humana inocente. El aborto nunca es justificable en ningún caso, porque lo que está ahí es eliminar seres humanos vivos. Luego decimos que hay otra serie de situaciones que se van dando como anómalas, y es, por ejemplo, la llamada ideología de género. Antes se hablaba de dos géneros a nivel de las personas, masculino y femenino. Ahora algunos en la ideología del género hablan de heterosexual masculino, hombres, heterosexual femenino, luego está homosexual, lesbiana, bisexual e indiferenciado. Ya hablan de 6 géneros, lo cual lleva a grandes desviaciones en el campo de la moral, del comportamiento de las personas. Todo eso, digamos, está en unos países como potenciándose. Y lo más lamentable es que también en Naciones Unidas algunos organismos están como fomentando eso. En un documento reciente de la Santa Sede dice así: algunos organismos de la misma organización de las Naciones Unidas parecen secundar recientemente algunas de estas teorías, soslayando con ello el genuino significado del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que muestra a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Pontificio Consejo para la Familia, Matrimonio y Uniones de Hecho. O sea, esta ideología del género también viene a atacar a la familia. Quería compartir con usted algunos textos en este ámbito de algunas feministas radicales del género. Por ejemplo, una dice lo siguiente: en el corazón de la opresión de la mujer están sus roles de reproductora y productora. Ven como que fuera un rol asignado por la sociedad que en la mujer esté ese gran don de la maternidad junto con la paternidad en el varón. No es un rol, digamos, en el sentido como algo externo, impuesto, sino algo que está dentro de ellas mismas. Dice otra: las mujeres de cualquier edad tienen derecho absoluto a la autodeterminación sexual, incluyendo el derecho a la relación sexual fuera del matrimonio, con hombres o mujeres, y a cambiar su identidad sexual. Bueno, digamos que es evidente, son ideas estas aberrantes. Nadie tiene derecho a cambiar su identidad sexual, uno nace como es y debe aprender a enriquecer esa personalidad y a ir siempre por la línea del bien y por la línea de la verdad. Y finalmente dice otra: la igualdad feminista radical significa que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan que dar a luz. O sea, es como un desprecio por la maternidad y un no entender lo que es la familia. Bueno, digamos que esto lo lamentable es que está como potenciándose en muchos países. Por eso la Santa Sede ha emitido este documento para alertar y ver qué podemos hacer en la sociedad. Pasamos ya a otra consideración y es todo el tema de lo llamado la Carta de la Tierra. Resulta que está como haciéndose a nivel mundial una nueva ética. Ya están queriendo establecer otros 10 mandamientos, los que ellos pongan. Sí matarás, sí fornicarás, no amarás a Dios porque no existe según ellos. Luego también están queriendo como implantar una nueva única religión mundial. Lógico, dentro de su mentalidad, ellos quieren como dominar el planeta, una única religión mundial. Por eso van con la Iglesia Católica, porque es la que puede, digamos, como hacer frente en todos los campos. Y en parte esa única religión mundial va en la línea de adorar la tierra, adorar la madre tierra, le llaman Gaia, darle un culto a la tierra. El tema de la ecología también está enfocado un poco acá. La ecología en sí es buena, pero puede como exagerarse y pensar que la tierra es como una diosa, que nosotros somos parte de la tierra y que no hay trascendencia, que no hay más allá. Quería leerles unos textos de un personaje más o menos conocido llamado Mikhail Gorbachev. Él ha estado con otras personas en Naciones Unidas aparentemente potenciando todo esto.
Dice así uno de los textos de Gorbachov, hablando de esta nueva visión de que el ser humano es como un animal más en la tierra que se diluye en ella al morir. Dice, se necesita hacer la transición del hombre como rey de la naturaleza, a que el hombre forma parte de ella. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta constitución de la tierra. Y dice más adelante, esta carta es un manifiesto que, como reconoció Gorbachov, debe sustituir la ética monoteísta constituyéndose en el decálogo del nuevo mundo. O sea, ellos están queriendo hacer una especie de revolución cultural, decir que no existe la ley natural, decir que todos los derechos son válidos en cuanto que se formulan, no en que están basados en la persona humana. Es muy grave esto. Una vez le escuché a un señor, al ver esta crisis a nivel mundial, decía, ojalá fuera solo crisis de valores. Lo que hay es una sustitución de valores. Se están queriendo poner otros valores. En este caso decimos otros mandamientos, y hay gente que en el fondo, a lo mejor sin darse cuenta, se creen que son Dios. Es una gran revolución cultural la que están queriendo hacer. Quería referirme a esa revolución comentando algunos aspectos. Por ejemplo, en la cultura tradicional de Occidente, respecto a Dios, se dice que es un ser personal que crea, gobierna y juzga el universo. En cambio ahora, en esta revolución cultural falsa, Dios cae en la línea de ateísmo o panteísmo. Dios no es personal ni relevante, es Gaia, es como la tierra. Luego, en cuanto al hombre y la mujer, antes o tradicionalmente eran la cumbre y rey del universo natural, dotados de su dignidad sagrada por su creador. Ahora son un producto más de la evolución ciega. La supremacía la tiene Gaia, la madre tierra. O sea, el ser humano, el hombre y la mujer se ven como un animal más, como una cosa más en la tierra. La verdad, objetiva y asequible, tiene su raíz en el ser, en Dios, decía la cultura, digamos, auténtica, tradicional. Ahora, sobre la verdad que se dice, o no existe objetivamente o no es asequible. La razón, infundida por Dios al hombre, base de su unidad, capaz de descubrir la verdad dentro de límites. Ahora se reduce a un instrumento de dominio, valor pragmático. Se le corta su inspiración innata al conocimiento de la verdad. Luego sobre el tema de la ética, la moral, las leyes, decíamos que hasta ahora, de manera tradicional, estaban basadas en principios objetivos infundidos en la realidad por el Creador, ley natural y los 10 mandamientos. Ahora, con este nuevo paradigma o este nuevo modelo cultural, esas leyes o la moral están basadas en el consenso, en la opinión de la mayoría, en definitiva en la fuerza. O sea, se cae en la ley del más fuerte, el que tiene los votos, digamos, o el que manipula la opinión pública.